En noviembre 22 de 1971, la revista Time Magazine publicó un artículo que se titulaba, lo voy a decir en español, Sutherland, una grandeza separada a Beverly Hills. Básicamente era un artículo haciendo como una leve comparación de ambas sopranos. Sills y Sutherland eran para esa época, en 1971, dos de las sopranos coloraturas más importantes del panorama operístico. Eran tan grandes y tan importantes que solían ser comparadas. Y para los fanáticos de una, la otra no era buena, y para los fanáticos de otra, la otra no era buena, como casi siempre suele suceder, aunque hay sus excepciones. Habían personas que eran admiradoras de ambas sopranos, porque ambas sopranos eran, a pesar de que eran dos sopranos coloraturas, eran dos voces completamente diferentes. Y ambas eran distintas en muchos aspectos, parecidas en otros, pero las dos eran la mejor versión dentro de su categoría vocal. Entonces les comparto el artículo, lo traduje al español dentro de lo mejor que pude, ya que obviamente el artículo originalmente es en inglés. Y dice así: Sutherland, una grandeza separada a Beverly Hills. Además de Beverly Hills, la otra heredera principal del legado artístico de Maria Callas es la soprano dramática coloratura australiana Joan Sutherland. O sea, desde esta primera oración hay algo muy importante, o varias cosas importantes. Primero, el factor de punto de partida de comparación del legado viene siendo Callas. Y establece que después de Callas hay dos sopranos importantísimas en ese momento, que son Sills y Sutherland. Y entonces continúa diciendo, bueno, voy a decirlo de nuevo. Además de Beverly Hills, o sea que Beverly Hills era considerada una grande del legado de Callas, y la otra grande en esa época viene siendo Joan Sutherland. Entonces dice, además de Beverly Hills, la otra heredera principal del legado artístico de Maria Callas es la soprano dramática coloratura australiana Joan Sutherland. Sutherland interpreta muchos de los mismos roles que Sills, y como Sills tardó en florecer. Irrumpió en la escena internacional con Lucia di Lammermoor en Covent Garden. Sin embargo, las dos son un estudio de contrastes, conjugaciones separadas de grandeza. Cada una tiene su público apasionado. Pregúntale a un admirador de Sutherland sobre la voz de Sills y te podría decir, bonita voz, pero delgada. Pregúntale a un siciliano sobre la voz de Sutherland y te podría responder, hermosa voz, pero aburrida. Sutherland comenzó pensando de sí misma como una soprano dramática. Temía las notas altas, hasta que su esposo, el conductor Richard Boniench, no sé si lo pronuncié bien, la engañó para que extendiera su registro agudo, tocando su música en tonos más altos. Originalmente brillante, con un sonido juvenil, su voz se oscureció mientras se transformaba en una soprano coloratura. Hoy, la voz de Sutherland se eleva como una maravilla natural, única, como el Niágara o el Monte Everest. La voz de Sills está hecha de cosas más ordinarias,
Lo que comparte con Calas es un abandono al lanzarse a la música emocional ardiente y una disposición a sacrificar la belleza vocal por un efecto dramático. Sutherland posee un terciopelo vocal. La voz de Seals es dinamita emocional. La voz de Sutherland es mucho más grande. Por su lujoso monócromo, le quita poder en momentos dramáticos. La voz multicolor de Seals, aunque más pequeña que la de Sutherland, se proyecta mejor y tiene una habilidad que puede cortar a través de la orquesta y el coro más grande. En el registro agudo de coloratura, ambas cantantes son fenomenales. Cada una tiene una facilidad asombrosa en áreas floridas, trinos, saltos y arpegios. Ambas han sido acusadas por los puristas de decorar demasiado su música, aunque cada una planea adornos con tan buen gusto y los ejecutan de manera tan brillante que solo los puristas estrictos se oponen. En cuanto a música lenta y legatos, Seals tiene un sentido superior del ritmo y un ataque limpio para mantener las cosas en movimiento. El ritmo más flácido de Sutherland y su estilo de deslizarse de una nota en nota a menudo convierten la canción en somnolencia. La dicción de Seals en inglés, francés, italiano es excelente y superior a la de Sutherland. La ubicación vocal de Sutherland produce una dicción blanda en cualquier idioma, pero hace posible una belleza de tono aún más fluida que la de Seals. Seals es una actriz nativa, altamente desarrollada. Su aguda conciencia de cómo se ve cada movimiento desde el auditorio le permite capitalizar incluso sus deficiencias. Balanceando sus caderas generosas a través de un baile oriental en L'Ecuador, incluso se ve muy sexy en una especie de estilo Mae West. Sutherland, con un macro igualmente alto y descomunal, ha trabajado duro para convertirse en una actriz aceptable, pero su temperamento en el escenario es esencialmente impasible. Por lo general, obtiene sus mejores efectos usando capas y túnicas que fluyen y permaneciendo magistralmente quieta que puede. Su carrera está dirigida, su voz es guiada y muchas de sus actuaciones son determinadas por su esposo. En un escenario de concierto, Sutherland parece imponente y grandiosa, como un monarca amigable. Seals camina hacia un escenario moviendo su cabeza y sonriendo como una reina elegante, donde Sutherland navega en un área rápida con gran despreocupación. Es probable que Seals se balancea hacia arriba y hacia abajo con un autodisfrute infeccioso. Sutherland generalmente termina sus arias con una sonrisa y una reverencia real. Seals, con un gesto algo desafiante de su cabeza como si dijera, ahí, trata de superar eso. Lo cierto es que hasta ahora nadie ha podido superar a ninguna de las dos. Recordemos que esto fue escrito en el 1971. Y este reportaje es bien importante, no solo en la vida de estas dos artistas y cantantes, y para muchos de sus fans, lo es también para mí, ya que las dos son mis favoritas. Ahora les voy a compartir mi experiencia, mi
experiencia, frase clave, mi experiencia, sobre este artículo y sobre estas dos mujeres. Como es común, yo crecí en un hogar donde no se escuchaba música clásica, ni mucho menos ópera. De modo que, como casi todos los niños, adolescentes y jóvenes de mi época, para mí la ópera era algo desconocido o para los viejos. No fue hasta que entré en la universidad y comencé a cantar en el Teatro Lírico de la Universidad de Puerto Rico. Un día, mi profesora de técnica vocal y canto, una gran soprano, Enid González, me regaló un CD de Joan Sutherland. Al escuchar la increíble voz de la soprano australiana, aquella voz que el gran Pavarotti describió como la voz del siglo XX, mis oídos quedaron rendidos a su talento. Fue así como comenzó mi amor por la ópera. De modo que si no hubiera sido porque mi profesora me regala un CD de Sutherland, y si no hubiera sido porque al escucharla me enamoré de su voz, no me hubiera convertido en lo que soy hoy, un gran admirador de la ópera. Confieso que fue Sutherland quien causó ese efecto en mí. De modo que puedo confesar que fue gracias a Joan Sutherland que me enamoré del arte de la ópera. Para mí, Sutherland representaba la perfección en una voz que no del todo era perfecta, porque una de las debilidades de Sutherland es que, debido a lo grande y al color de su timbre, en ocasiones se veía afectada la dicción, pero aún así su técnica era tan perfecta que yo le perdonaba el que a veces no se le entendiera una que otra cosa al cantar. Sutherland le abrió las puertas a todas las demás sopranos que se convirtieron en mis preferidas, como prefiero llamarlas, mis consentidas. Mi mundo operístico se comenzó a llenar de colores como los de Leontine Price, Kirti Kanawa, René Fleming, Ana Moffo, Mirella Freni, Montserrat Caballé, Margaret Price, Brigitte Nielsen, Pilar Lorengar, Jessie Norman, Renata Scotto, Marelia Devia, Edita Gruberova, Kathleen Battle, Angela Georgiou, por mencionar solo algunas, porque hay muchas más. Y la gran Callas, que aunque no es una de mis preferidas, era imposible no admirar su aporte al mundo de la ópera. Estando en la universidad, uno de mis mejores amigos y con quien más solía pasar tiempo dialogando sobre ópera era loco con dos sopranos. Sus dos sopranos favoritas eran Maria Callas y Beverly Sills. ¿Qué sucede? Que como me hablaba tanto de Callas y de la voz de Callas no me gustaba mucho, pues eso me hizo no prestarle mucha atención a Sills. Porque yo me decía a mí mismo, si es loco con Callas, si Callas no me gusta mucho, ya no me interesa saber quién es la otra. Aunque él me había regalado unos CDs de Sills, recuerdo que los había guardado con mucho cariño por ser un regalo de él, pero jamás me había llamado la atención escucharlos. Pero sucedió que un día compré un DVD de sopranos cantando en vivo, y entre la selección de sopranos estaba Sills. Me senté un día a ver el DVD y estaba disfrutándolo al máximo, viendo muchas de mis consentidas cantar, pero cuando salió la participación de Sills no podía creer lo que veía y lo que mis oídos escuchaban. En ese momento me arrepentí tanto y tanto de nunca haberme puesto a escuchar el CD que me había regalado mi amigo hace muchos años atrás. Había descubierto una de las voces más impresionantes de la historia de la ópera y llevaba años cargando con CD de ella
pero prejuiciado por lo antes explicado, nunca me había dedicado a escucharle. Es como tener un tesoro en tu casa y por prejuicios no haberlo descubierto y disfrutado antes. Si con Joan Sutherland nació mi amor por la ópera, con Beverly Sills nació mi obsesión y mi verdadera pasión por el bel canto. Para mí, Sills representaba esa cantante completa. Era humana, cercana, no siempre perfecta. En el fondo nadie lo es. Y las que han rozado la perfección en algún momento de sus carreras, como también lo rozó Sills, no rozan la perfección por toda la vida. Pero para mí, era imperfectamente perfecta. No sé si era más actriz que cantante, pero era de las pocas cantantes de ópera que no solo me tocaba las fibras del alma al cantar, sino también al actuar. Era sumamente creíble y verdadera cuando actuaba, y no la típica cantante de ópera haciendo uno que otro gesto, enfocada más en la voz. Sills era muchísimo más que una voz hermosa, era también una voz prodigiosa. Una capacidad para las coloraturas, los agudos, los legatos, los pianísimos y con un control de la respiración como muy pocas. No es para sorprenderse que cuando debutó en la Scala de Milán, la prensa italiana la llamó la monstrua y la fenómena. Recordemos, o para los que no lo sepan, que fue una niña prodigio que ya comenzó a cantar desde los 4 o 5 años y ya a los 6, 7 años cantaba arias de ópera, se sabía 22 arias de coloratura y hay grabaciones de eso y escucharla es increíble. Si Sills hubiera nacido en esta época de las redes sociales, se hubiese presentado a uno de estos programas como X Factor o American Has Talent y su video hubiese tenido millones de vistas, porque realmente era un fenómeno. Ella era un músico brillante y con un instrumento que le permitía hacer cosas que ni ella misma sabía que podía llegar a hacer. Es impresionante ver con la facilidad que aparentaba ser para ella cantar arias dificilísimas. En Sills encontré una artista completamente comprometida con el texto. Si había que cantar bello, cantaba bello. Pero si había una escena en la que el texto requería que pegara 4 puñetazos y que gritara, también lo hacía. En Sills encontré una artista apasionada y leal, de las pocas cantantes que he visto que son capaces de transmitir con la voz risa y alegría cuando cantaban algo jocoso y cómico que te contagiaba. Y hay que escuchar grabaciones de ella, sobre todo hay un CD que se llama Siciliana, donde estaba cantando un popurrí de arias, pero al estilo cómico, y hay que ver, el público se descojona de la risa. Al igual que es capaz de transmitir dolor y angustia cuando cantaba algo triste. Lo sientes, lo percibes y te llega. Su timbre, como la de muy pocas sopranos, es único. Hay sopranos que tienes que escuchar y escuchar muchas veces para familiarizar el oído con su color. Pero con Sills sucede lo mismo que sucede con, por ejemplo, Georgiou, Leontyne Price, María Callas, Montserrat Caballé, Ana María Martínez, Pilar Loringal y otras pocas, que de abrir la boca ya reconoces quién es, de solo escuchar de ellas las primeras notas musicales. Algunas sopranos las logras identificar
por su voz de pecho o por sus agudos. Pero Seals tiene un sello tan único en su voz que no importa en qué registro cante, su sello está ahí, nunca lo pierde. Y esa cualidad es algo con lo que nace la voz. Lamentablemente sucede que mucho del material visual que tenemos de Seals fue grabado en el comienzo de la etapa final de su peak vocal, y otros materiales visuales fueron de la última etapa, ya cuando su voz no estaba en su apogeo. Entonces, cuando la gente ve ese tipo de videos, que fue de las últimas etapas de ella, se forjan de ella una idea de que no era tan buena, o no está cantando tan bien, o esto no está tan limpio, etcétera, etcétera. Porque lamentablemente no hay mucho material visual de video de su época grandiosa. Pero cuando logras ver lo poco que existe de cuando su voz estaba en su peak, o cuando escuchas grabaciones de cuando su voz estaba en su mejor momento, te das cuenta de que su instrumento era una maravilla. Era la voz de un prodigio vocal. Una niña que comenzó a cantar desde los 3 años y que ya a los 12 años interpretaba arias dificilísimas de coloratura, como si fuese una adulta, y de lo que hay evidencia. Sí es cierto que ella decidió libre y felizmente acortar los años de su voz, dedicándose a cantar los últimos 10 años de su carrera, óperas que quizás no debió cantarlas tanto y por tanto tiempo. Pero qué bueno que lo hizo, porque hasta el sol de hoy nadie la supera como María Estuarda ni la reina Elisabetta en Roberto de Veró. Seals cantó Ana Bolena 16 veces, María Estuarda 18 y Roberto de Veró 38 veces. O sea, la grabación de video que existe de Seals, de Roberto de Veró, fue grabada de las últimas veces que grabó, de las últimas veces que interpretó ese personaje. Pero cantó esa ópera 38 veces. Si ustedes ven ese video y ven que todavía tenía un gran instrumento, imaginemos esa grabación si hubiese sido la primera o las primeras veces de esas 38 veces que la logró cantar. ¿Cómo hubiese quedado? Hubiese sido impresionante que hubiesen grabado esa ópera la primera o las primeras veces que la cantó. Si ella hubiese cantado estas óperas 5 veces nada más, hubiera preservado por muchos más años su voz. Pero eso no era lo que ella quería. Ella no quería cantar solamente algo bello para que la voz le durara 20 años más, sino ella quería cantar con la pasión y la entrega que la caracterizaba y ser fiel a lo que deseaba hacer en ese momento de su vida. O sea, ella prefirió ser feliz cantando lo que la hacía feliz y que la llenaba como cantante, aunque esto conllevara retirarse un par de años antes, a cantar por cantar cosas que no le llenaban y que no la excitaban y durar más años cantando. Y eso es otra de las razones por la que la admiro. Porque ella no tenía problemas con decir cuando un rol lo encontraba aburrido o cuando una ópera no le gustaba. Es como, por ejemplo, hoy yo tengo sigo a muchas sopranos
que cada vez que están interpretando un personaje dicen, ay, estoy contenta porque estoy interpretando este personaje que amo, que me encanta, cuando a veces en el fondo el personaje no les gusta del todo, lo están haciendo para añadir algo más al resumen, lo están haciendo para poder vivir, porque ese es su trabajo, pero es como esta falsedad de que amo todos los personajes me gustan, todos los personajes los soñé cantar. Seals no tenía ese problema. Seals no tenía el problema de decir, este personaje es aburrido, este personaje no me gusta, no sé en qué estaba pensando este compositor cuando hizo esta aria, no tenía pelos en la lengua. Ella no era como la mayoría de las sopranos que siempre que están cantando un rol dicen que están enamoradas de ese rol, cuando en el fondo lo hacen por dinero o por fama, aunque muchas veces el rol no les guste. Pero Seals tenía cojones y no le importaba ser honesta y transparente. Otra de las razones por la que la admiro es que era una cantante que, aún estando padeciendo un cáncer durante la enfermedad y después de intervenciones quirúrgicas, continuó cantando. Utilizó el arte de cantar para recuperarse de una terrible enfermedad como es el cáncer. Días después de una intervención quirúrgica ya estaba volando de una costa a otra costa de la nación para cantar, porque el cantar la sanaba. Y a nivel personal la admiro mucho, mucho más. Era madre de 2 hijos discapacitados y nunca se le vio llorar en público. Su hija era sordomuda y nunca la pude escuchar cantar. Nunca se quejaba ni se hacía la víctima cuando razones tenía de sobras para llorar y abandonar su carrera. De hecho, sí la abandonó por un tiempo, sumergida en una gran depresión por lo que sufría con sus hijos. Pero fue el arte y el cantar, el interpretar, el medio que Seals utilizó para sanar su corazón herido, es superar la gran depresión a la que estaba sometida, y logró superarla tanto que a todos nos llenaba con su alegría. Una mujer que hizo ver la ópera como algo normal y accesible. No solo iba a casi todos los programas de televisión de su época a cantar, a conversar, a dialogar, a contar historias, sino que hasta cantó con los Muppets. Hasta los niños sabían quién era la Seals. Tuvo su propio programa de televisión por muchos años, con el que se llevó premios y fue de las primeras sopranos en ganarse un Grammy por su música. Pero a Seals no solo le llamaba la atención el ser una gran estrella de la ópera, sino que cuando se retiró, se dedicó a ser la primera mujer en dirigir el New York City Opera y la primera mujer en dirigir el Lincoln Center de Nueva York y el Metropolitan Opera House. No tan solo se dedicó a dirigirlos y a fomentar, desarrollar y ayudar a nuevos cantantes, nuevos artistas, sino que sacó al New York City Opera y al Metropolitan Opera House, al Lincoln Center, los sacó de la ruina, porque cuando asumió la posición de dirigirlos, de ser la gerente general, la directora general, estaban hundidos en quiebra. Y ella, gracias a su personalidad, a su dedicación, a su esfuerzo, logró trabajar con su equipo para sacarlos del hoyo donde estaban financieramente. Se dedicó a ayudar y a desarrollar no solo la carrera de nuevos talentos,
sino a mantener estas casas de óperas abiertas, ayudándolas a salir de grandes deudas económicas. Fue una visionaria y una gran empresaria. Gracias a Seals, se comenzaron a ver las óperas con subtítulos en el Met, y gracias a ella se comenzaron a realizar eventos operísticos más accesibles al bolsillo de las personas comunes para que el factor dinero no fuera un pretexto para que los pobres no disfrutaran del arte. Ella se dio cuenta que mucha gente no asistía a la ópera porque no estaban dispuestos a estar sentados por 3 horas escuchando y viendo algo que no entendían. Y entonces comenzó a que se pusieran los subtítulos en las óperas. O sea que esto que las personas disfrutan hoy y que dan por entendido que fue siempre así, no. Ella fue una visionaria y fue la que comenzó a hacer eso. Y luego de realizarlo en el Met y en el New York City Opera, las demás casas de ópera alrededor del mundo comenzaron a hacerlo también. Además de que se daba cuenta que mucha gente no podía asistir a la ópera por falta de dinero, comenzó a hacer que la ópera llegara a la gente pobre y a hacer eventos más económicamente accesibles para que todo el mundo pudiera disfrutar de este arte. Escribió un libro autobiográfico que debería ser mandatorio para todo el que quiera aprender más sobre el fascinante mundo de la ópera y de cómo esta mujer logró superarse. La gran mayoría de sus grabaciones son insuperables. Lo dicen los expertos, no lo digo yo. Y la trilogía que ella grabó de las reinas de Donizetti, Ana Bolena, María Estuarda y Roberto de Veró, Elisabetta, son una joya musical imposible de ignorar. Por todo esto y muchas razones más que se me han quedado porque el tiempo no da, es que amo y admiro y tengo tanto que agradecerle a Seals. Y amo y admiro y agradezco también a Joan Sutherland. Un beso.